Buenos días, muchachos. Buenos días, maestro. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? ¿También bien? ¿Qué novedades cuentan, muchachos? ¿Cómo está, Rafa? ¿Cómo está, Orlando? Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo está, Jesús? Buenos días. Buenos días, profe. Ok. Bueno. El día de hoy vamos a ver lo que es lo de la matanza de Tlatelolco. El 2 de octubre, a las 15:30 horas, alrededor de 15,000 personas se congregaron en la Plaza de las Tres Culturas. Entre ellos se encontraban estudiantes, profesores, ferrocarrileros, electricistas, comerciantes, obreros, jóvenes de barrio y periodistas nacionales y extranjeros. Durante el mitin, el ejército rodeaba la Plaza de las Tres Culturas con tanques y con miembros del Estado Mayor Presidencial. A las 18:10, un helicóptero que sobrevolaba la plaza arroja una luz
de Bengala, sin ningún aviso. Entre los manifestantes, comandos organizados, vestidos de civil y usando un guante blanco, desde el edificio Chihuahua, inician una balacera contra estudiantes, manifestantes y el mismo ejército, que bloquea todos los accesos a la plaza y responde a la agresión disparando con armas de grueso calibre, bayoneta, ametralladoras y cañones de los vehículos artillados, que provocaron el asesinato de cientos de asistentes, la mayoría jóvenes de menos de 25 años. El tiroteo prosigue hasta la 1 de la mañana del día siguiente. Varios edificios son cateados y ocupados por el ejército. La represión fue brutal. Además de los cientos de muertos, hasta la fecha, solo se maneja como un número indefinido. Se confirmó que alrededor de 3,000 estudiantes fueron detenidos y torturados, y los líderes del CNH fueron aprehendidos y transportados al campo militar número 1. Se calcula que la operación fue ejecutada por unos 5,000 soldados armados de metralletas y armas de alto poder. Los medios de comunicación ocultaron lo sucedido. La gran mayoría de los líderes en 1968 estuvieron presos por años, hasta que Luis Echeverría, quien llegaría a ser el próximo presidente de México, les otorga una amnistía al final de su sexenio y quedan en libertad. Hasta la fecha, en la cárcel no hubo ni hay ningún responsable de la masacre del 2 de octubre de 1968. Durante más de 3 décadas, gran parte de la información sobre este hecho histórico se mantuvo oculta, hasta que en el 2002 se crea la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, en este caso la FEMOS, con el objetivo de saber la verdad sobre crímenes y violaciones a los derechos humanos. Durante los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía,
Actualmente se conoce que el día 2 de octubre el gobierno planeó la Operación Galeana, que era una maniobra militar en la intervendría el ejército mexicano. La Dirección Federal de Seguridad, la DFS, de la Secretaría de Gobernación, que como recordarás, estaba a cargo de Luis Echeverría Álvarez, y el grupo paramilitar Batallón Olimpia. Así, en la Operación Galeana actuaron simultáneamente varias fuerzas armadas que tenían diferentes órdenes y objetivos, que salieron de organismos del gobierno, incluida la presidencia, y entre los participantes estuvieron los miembros del ejército, que los miembros del ejército quienes fueron confundidos por el mismo gobierno, debido a que su jefe o a su comandante en jefe, el presidente Díaz Ordaz, no les informó que un grupo de francotiradores del equipo Zorro, también pertenecientes al Batallón Olimpia, dispararía contra ellos mismos. Y estudiantes, con el fin de que se iniciara una balacera, un fuego cruzado, que sería el pretexto para disparar contra los manifestantes. Y luego en el Batallón Olimpia, o el Batallón Olimpia, era un grupo paramilitar, creado años atrás por el gobierno con el fin de vigilar, espiar, perseguir, hacer acciones de sabotaje, realizar detenciones e infiltrar movimientos estudiantiles en México. Fue integrado por entre 1,500 y 2,000 militares o policías que eran elementos del Estado Mayor, presidencial y la Dirección Federal de Seguridad. La Policía Judicial Federal, la Policía Judicial del Distrito Federal y la Inspección Fiscal Federal. Y luego el 2 de octubre actuaron de manera encubierta, vestidos de civiles, y solo se identificaron entre sí por usar en la mano un pañuelo o guante blanco. En dicha acción tomaron parte activa de un plan orquestado previamente para simular un enfrentamiento a tiros entre estudiantes armados y el Ejército de México. Y tenían órdenes específicas de aprender a todos los líderes del movimiento estudiantil.
El equipo Zorro es un grupo especial del Batallón Olimpia, creado con la misión de disparar con la multitud y el ejército para obligar a este último a actuar. Aunado al ataque del gobierno, algunos pocos estudiantes armados no autorizados por la dirección de huelga contestaron el fuego, lo que provocó se intensificara la masacre de civiles durante el movimiento estudiantil. Meses después de la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, los servicios de inteligencia de Estados Unidos descubrieron que fueron engañados por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Al detectar que nunca vincularon o que nunca hubo una vinculación entre la revuelta estudiantil y el comunismo internacional. Aseguró en entrevista con el periódico La Jornada Kate Doyle jefa analista de política externa para América Latina del Archivo Nacional de Seguridad estadounidense. El 2 de octubre, alrededor de 3,000 estudiantes fueron detenidos y torturados, y los líderes del CNH fueron aprehendidos y transportados al campo militar número 1, y se calcula que la operación fue ejecutada por unos 5,000 soldados armados de metralletas y armas de alto poder. La masacre es una matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida. Suele aplicarse a situaciones en las que existe una gran desigualdad de poder entre víctimas y victimarios. Y los asesinatos se presentan como crueles, alevosos e innecesarios. Luis Echeverría Álvarez, como secretario de Gobernación en 1968, además de ser quien ejercía las acciones de mano dura del gobierno, tenía la función de dar un resumen de los hechos sociales más relevantes al presidente. Gran parte de la imagen de Díaz Ordaz tuvo del movimiento estudiantil
del 68 y su relación con una comparación comunista que provino de la información que él le proporcionaba diariamente. Un año después de la matanza, Díaz Ordaz, en su quinto informe de gobierno, reconoció su responsabilidad. Durante la matanza del 2 de octubre, ante un pleno de legisladores, asumo íntegramente la responsabilidad ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado, pero nunca reconoció su capacidad. El 2 de octubre fue uno de los episodios más traumáticos de la historia de México. Aunque cada vez se entiende mejor lo que pasó, todavía quedan interrogantes enterradas en los archivos de la Federal de Seguridad, de la Presidencia, de la Defensa Nacional y de otras instituciones y personas. Falta saber detalles tan importantes como la identidad del irresponsable que inculcó al presidente la idea de que el 2 de octubre los estudiantes iban a tomar la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue Echeverría, Gutiérrez Barrios o Carrillo Flores. ¿Sabía el secretario de la Defensa que iban a meter a la segunda brigada reforzada en una trampa que provocaría que el ejército disparara contra inocentes? También necesita aclararse con precisión el número de muertos, que hasta hoy solo se maneja oficialmente como indefinido. Ahora vamos a ver Luis Echeverría Álvarez. Fue un presidente populista, pero autoritario, que defendía la revolución mexicana al mismo tiempo que reprimía la disidencia política. Y en la presidencia de Luis Echeverría Álvarez fue de 1970 a 1976. El predecesor, o sea, antes de él estuvo Gustavo Díaz Ordaz. Y el sucesor después de Luis Echeverría estuvo José López Portillo. ¿Cuáles eran los aspectos económicos que él buscaba, Gustavo Díaz Ordaz? Luis Echeverría, perdón. Inicia el modelo de desarrollo compartido,
disminuyó la inversión privada, desató una crisis económica y aumentó la deuda pública a 6 millones, a más de 20 millones de pesos. Abandonó el tipo de cambio, fijó el dólar de 12.50 pesos por dólar y llegó hasta 25 pesos por dólar. Impulsa el comercio exterior con América Latina. Los políticos aquí continúa la represión y control político de los trabajadores y campesinos mediante el corporativismo. Creó la Secretaría de Turismo, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Comisión de Estudios del Territorio Nacional y el Consejo Nacional de Población, o sea, la CONAPO. Entre los aspectos sociales, creó el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, o sea, el Infonavit. El Fondo Nacional de Fomento y Garantía al Consumo de los Trabajadores, que viene siendo la FONACOT. La Procuraduría en Defensa del Consumidor, o sea, la Profeco. La Compañía Nacional de Subsistencias Populares, o sea, la CONASUPO. Y entre los aspectos culturales, hizo la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades, la CCH de la UNAM, y los centros de estudio artísticos, que en este caso viene siendo el CEDAR, del Instituto Nacional de Bellas Artes, viene siendo INBA. ¿Cuáles fueron los principales avances de la presidencia de Luis Echeverría Álvarez? El gasto público para educación, vivienda y salud. Asilo político a exiliados chilenos. Mayor atención a la política laboral. La Comisión Nacional Tripartita, conformada por empresarios y funcionarios públicos, para solucionar la crisis económica. La Procuraduría en Defensa del Consumidor, Profeco, y la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, CONASUPO. ¿Y cuáles fueron sus principales retrocesos? La creación de monopolios, el aumento de la deuda pública, cayó el valor de la moneda mexicana hasta 25 pesos por dólar. Carecía de las masas rurales y urbanas. Matanza del 10 de junio de 1971.
hubo una represión a las luchas sociales y campesinas por medio de la guerra sucia. También hubo una gran migración del campo a la ciudad, lo que generó muchos problemas de vivienda. Y la crisis agroalimentaria. Ahora vamos a ver cuál es la biografía de Luis Echeverría Álvarez, para que sepan cómo fue evolucionando él. La biografía de Luis Echeverría Álvarez, el 14 de noviembre de 1969, no es cierto, él en la Ciudad de México nació en 1922. Fue un político mexicano, presidente de la República entre 1970 y 1976. Cursó estudios de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Inició su carrera política a los 22 años como secretario particular del general Rodolfo Sánchez Taboada, que presidía el Partido de la Revolución Mexicana. Ocupó distintos cargos oficiales, entre ellos el secretario de Gobernación en el gabinete del presidente Gustavo Díaz Ordaz. El 14 de noviembre de 1969 fue elegido candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República. Triunfó en las elecciones de 1970 y gobernó desde el 1 de diciembre del mismo año hasta el 30 de noviembre de 1976. Su periodo presidencial cargó con las consecuencias de la represión oficial del movimiento estudiantil de 1968, o sea, la matanza de Tlatelolco. Bajo el mandato de su predecesor Gustavo Díaz Ordaz, en el ámbito internacional se iniciaba un fenómeno de inflación, recesión, que tuvo efectos relevantes para México. El gobierno de Echeverría optó por una política de apertura para restaurar la normalidad de la vida democrática. En cuanto a las relaciones exteriores, pretendió diversificar el comercio y las fuentes de tecnología y financiamiento. Durante todo su mandato, la tasa de inflación creció hasta alcanzar el 27% anual. En su último informe de gobierno, dio a conocer una brusca e irrefrenable devaluación del peso frente al dólar.
la primera en más de 2 décadas. Tras dejar la presidencia a su sucesor José López Portillo, fue nombrado embajador de México ante la UNESCO en París hasta 1979, año en que fue enviado como representante diplomático a Australia y Nueva Zelanda. Posteriormente se hizo cargo en México del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo y asumió la presidencia de la Asociación Latinoamericana de los Derechos Humanos, o sea, la ALDU. La política y económica gubernamental de la presidencia de Luis Echeverría Álvarez es considerado el primer presidente de la crisis, pues en su sexenio sucederán una serie de acontecimientos y decisiones de gobierno que provocarán la primera gran crisis financiera contemporánea en México. Desde que toma la posesión de su cargo, la situación grave de la economía y la política en el país era evidente. Con la matanza de 1968, que sucedió cuando él era secretario de Gobernación, el Estado había perdido su base de legitimidad, tanto al interior como al exterior del país, y la estabilidad sociopolítica se tambalea. Por ello, al llegar a la presidencia, de inmediato trató de hacer que olvidaran su responsabilidad, congraciándose con los agraviados del sexenio pasado. Permitió el diálogo, hizo crecer el presupuesto de la UNAM y aumentó el empleo burocrático de 6,000 a 2.2 millones en 1976, dando trabajo principalmente a jóvenes egresados que habían participado en el movimiento estudiantil del 68. La presidencia liberó a la mayor parte de los dirigentes del movimiento estudiantil que estaba en la cárcel a cambio de exiliarlos en el extranjero o de reinsertarlos a los organismos públicos del Estado. Algunos maestros e intelectuales aceptaron y se integraron a su gabinete, calificando sus acciones como un cambio de apertura democrática. Pero muchos otros no aceptaron y se mantuvieron en lucha exigiendo justicia, como el ingeniero Heriberto Castillo, que guardó su distancia del régimen priista y creó en 1974 el Partido Mexicano de los Trabajadores. Muchos jóvenes más
que no tuvieron ninguna posibilidad de lucha democrática ni de acabar con la impunidad por la vía legal y pacífica, se unieron a las guerrillas rurales y urbanas. Ahí le vamos a dejar, jóvenes, porque ya se va a acabar el tiempo.